26 de octubre del 2023. El día de hoy, si bien no se tomó una operación en el Zoom que tuvimos con los estudiantes de mentoría de Telegram, finalizada la sesión, me quedé unos minutos más antes del término de mi sesión operativa como tal y pude tomar esta operación a las 11:47 hora Nueva York. Una operación pequeña, es una operación de un uno a uno, realmente asumiendo, como se pueden dar cuenta, un riesgo de, de drawdown, porque tuve un drawdown unos cuantos minutos importante. Sin embargo, aquí la aplicación fue bastante sencilla y la comprensión de la narrativa también. Si nos ponemos a pensar un momento en lo que yo les comenté en el market review del día de ayer, yo les hablé un poquito acerca de cómo seleccionar estas mechas a las cuales ustedes les pueden trazar el consequent encroachment. Cuáles son los filtros para que puedas trazar correctamente o considerar correctamente el consequent encroachment de una mecha. Ahora, si nos ponemos a pensar lo que tenemos desde este mínimo hasta este máximo, tenemos un movimiento alcista en forma de buy side delivery. Y desde este máximo hasta ese mismo mínimo tenemos sell side delivery. Pero si vemos aquí la vela que supera, de acuerdo, ese mínimo, es la vela de las 10 de la mañana, de hecho. Ahora, enfóquense en esto. Perdón, es la vela de las 11 de la mañana. Ahora les voy a mostrar eso en el gráfico de TradingView. Lo que yo les mencioné en el market review de ayer es que en la medida en la que ustedes tengan un rompimiento del rango en equilibrio y una contracción al rango en equilibrio, si esto está compuesto por una mecha, entonces puede ser considerado, sí, puede, del verbo poder, ser considerado como un área importante para el trazado del consequent encroachment de la mecha. Weak Consequent Encroachment PDRA. Y va a ser un nivel referencial que lógicamente vamos a tener que descomponer en temporalidad menor. Como acá digo, el movimiento que sale de el rango en equilibrio constituye una mecha de una vela. Este movimiento está plasmado en esta mecha y esa es la mecha clave. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la operación en corto a las 11:47, a muy pocos minutos, realmente 3 minutos o 2 minutos de finalizar mi sesión operativa. Por eso es que fui por el uno a uno y aseguré este recorrido, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar qué tenía allí. Veamos, tenemos un CB, ¿verdad? Ya saben que les he enseñado a delimitar el CB incluyendo las mechas dentro de él, para que lo tengan como referencia y miren cómo el precio ingresa. Si combinamos todas estas velas, esto es claramente un Family Gap de 2, 3, 4 minutos, que no necesariamente lo vas a ver en esas temporalidades, ¿de acuerdo? Tenemos reacción y cuando el precio contrae para cerrar este desequilibrio, ingreso justo en ese minuto. Tuve drawdown, sí, tuve drawdown, protegí por encima del origen de este CB. Y luego tenemos algo curioso y es que el precio genera un movimiento con desequilibrio en forma de bici hacia ese origen, porque claramente desde el origen hasta este máximo hay una pequeña porción que falta equilibrar. Eso es lo que precisamente hace el precio o el algoritmo a través de este movimiento. Genera un movimiento alcista para equilibrar ese espacio entre el origen de este CB y este máximo y me genera un desequilibrio en ese movimiento que alcanza el nivel importante. Esto lo he mencionado muchísimas veces. Llega allí, tenemos movimiento bajista. Sí, ya sé que van a decir, Ángel, esto es un market shift. Sí, pero en ese momento tú no asumes eso. ¿Ok? Lo que acá asumes es que en efecto tienes un BC que se cubre por completo. Aquí tienes un BPR. Sí, buy side liquidity más BPR. Y la entrada ideal se da aquí, pero ya estaría fuera de horario. Por esas razones que coloco mi operación aquí, porque aquí estoy dentro de horario. Y protejo este máximo, asumiendo que si se rompe este, puedo soportarlo porque va a estar dentro del rango que considero para mi stop loss. Tenemos el precio, fíjense, creando este mínimo exactamente en el 50% de qué? El consequent encroachment de la mecha de la vela de una hora anterior. Y esto es periodo de formación de la vela de las 12, de la siguiente vela de una hora. Reacción, contracción al BPR, buy side liquidity, BPR y expansión bajista. Interesante.
Sí, interesante. Vamos a verlo en el gráfico, ¿ok? Muy bien, nos encontramos en el gráfico. Esta es como tal la gráfica en temporalidad de un minuto y de una hora. Lógicamente, en la sesión operativa como tal tenía muchos más niveles marcados, sin embargo, me quedé únicamente con estos niveles, puesto que el primer nivel que ven aquí de un minuto, que es este breakaway gap, es uno de los primeros niveles que consideré para colocar un trade o una operación en venta luego de que el precio cotizó nuevamente por debajo de este consequent encroachment de una mecha también. Pero, wow, ¿de qué mecha, Ángel? Veamos, vayamos nuevamente a temporalidad diaria. Y con esto les voy a demostrar que no fallo, no fallo, siempre respeto ese filtro para el trazado de las mechas que cumplan con los parámetros de movimiento. Vean, ustedes tienen, lo voy a trazar desde este máximo hasta este mínimo, con naranja, todos mis niveles en diario son con naranja. A veces hago excepciones, pero todos son con naranja. Desde este máximo hasta este mínimo, sell side, ¿qué? Sell side, ¿qué? Ajá, sell side delivery, en forma de un movimiento bajista. Luego tengo desde este mínimo hasta ese mismo máximo, buy side delivery, pero la diferencia aquí es que el precio sale y cierra por encima. De hecho, aquí en la parte superior ustedes tienen, quiero que se enfoquen el, en la letra H, que significa high, ¿ok? Ahora sí, lean ese precio, 14.352.75. Y ahora enfóquense en este precio de cierre a la letra C, close. Ahora mírenlo, 14.355. En contraste con los 14.352.75, tenemos poco menos de 3 puntos, sí, pero el cierre está por encima de ese máximo. Esto no me interesa. A mí lo que me interesa es una contracción. Si no la tengo en la vela que sale del rango, para esto no tengo que reducir la temporalidad. Ojo, para visualizar la mecha, no. La mecha la voy a ver en temporalidad mayor. La descomposición para entender qué es lo que hace el precio alrededor de ese nivel o esa área, sí la hago en temporalidad menor. Pero aquí no, aquí tengo que ver la vela como tal formada con una mecha superior y con los cuerpos por dentro del rango. Y luego tengo que ver que el precio haya continuado lógicamente alcista, porque en ocasiones no lo voy a usar necesariamente en el momento, como en el ejemplo del día de hoy que lo usé en el momento para entender la narrativa. Y en la medida en la que el precio superase ese nivel, entonces me confirmaría que mi operación en venta, que fue al 1 a 1, era correcta. Veamos qué sucede aquí. Tenemos cierre, apertura de esta vela, contracción, contracción, el rango que ya está en equilibrio y expansión. Esa es la mecha que cumple con el filtro. Sí, contracción, expansión, consequent encroachment. Me voy al presente, 14.324.75 y lo considero. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el precio cotice por debajo del límite inferior del Fair Value Gap diario del 26 de mayo, voy a tener un nivel referencial de objetivo y además, si el precio cotiza por debajo de ese nivel, voy a tener de nuevo otro nivel de resistencia, que ya van a ver en una hora, de hecho aquí lo tienen, como el precio reacciona exactamente allí. Pero los que operan por order block te van a decir que es por el order block. Y es que, a ver, para no abrir polémica y debate sobre esto, cada quien usa los conceptos como mejor le funcione, no como mejor le convenga, ni como mejor le plazca, ni no, 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 como mejor le funcione, ¿de acuerdo? Porque a ti te pueden haber enseñado en un curso a usar que el Fair Value, que el Inversion Fair Value, que el BPR, que Buy Side Liquidity, neutralización, Judas Swing, que un montón de cosas. Pero nada de eso te sirve. Mi modelo comprende solo tres conceptos y algunos complementos de análisis como este, por ejemplo, como este, Consequent Encroachment de una mecha, cómo seleccionarlo, cómo filtrarlo, cómo marcarlo, fin. Y eso es precisamente lo que tenemos alrededor de ese complemento de análisis, una reacción, ¿no? Porque para eso marco esos complementos de análisis. No los marco para que estén allí de adorno, sino porque funcionan, me funcionan. A ti no te tienen que funcionar, pero si lo utilizas bajo este filtro y lo empiezas y lo sometes, mejor dicho, a backtesting, es muy probable y yo te garantizo que vas a tener resultados. Bien, como ya saben de dónde proviene este nivel, vayamos ahora a temporalidad de una hora, porque aquí quiero hacer algunos trazados de desviación estándar para que ustedes tengan referencia de lo que sucedió el día de hoy.
Tenemos acá rompimiento de máximo, rompimiento de mínimo. Lógicamente, habíamos trazado inclusive el día de ayer desviaciones estándar. Vamos a volverlos a trazar para que tengan referencia de cuáles fueron los niveles o desviaciones estándar que se alcanzaron. Tenemos primera alcanzada, segunda alcanzada, tercera alcanzada y desde la tercera hemos tenido un movimiento en contracción. Importante, importante sí. Aquí no me voy a poner a buscar niveles en temporalidad diaria porque si tú buscas niveles, los vas a encontrar. Pero piensa en esto, cuando tú trazas niveles en el gráfico, de alguna manera estás justificando una dirección. Si tú ves un mínimo y te vas a la izquierda y trazas un nivel, de alguna manera estás justificando un soporte. Sí, lo primero que se te va a venir a la cabeza es, esto es un soporte, de acá puedo meter compra. Ujú. Entonces tu cerebro no va a operar contra ese nivel, a menos que seas lo suficientemente capaz de interpretar lo que tienes en el gráfico. Por esa razón, no vayan a la izquierda en primera instancia. No hagan lo que todo el mundo hace, ¿no? Eso es lo que te enseñan en un montón de cursos. Y yo soy el que te dice, no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Vamos a utilizar como referencia las desviaciones estándar como niveles de soporte y de resistencia, en este caso de soporte, implícitos. Si coinciden con algún nivel que tengas a la izquierda, bueno, eso lo haces después, no es lo primero que vas a hacer llegando a tu gráfico. El día de hoy tuvimos un gap, ¿de acuerdo? Entre el mínimo de la vela de cierre de la sesión del día anterior y el máximo de la vela de apertura de la sesión del día de hoy. ¿Ok? Yo no considero el New Week Opening Gap o el New Day Opening Gap. No, no me sesgo con eso. Solo me enfoco en, ahí está, solo me enfoco en el espacio que no ha sido cotizado, en el real vacío de liquidez. ¿Ok? Solo me enfoco en eso. Tenemos una reacción allí. Y ahora vamos a comprender qué sucede a partir de allí, porque tengo cosas interesantes que comentar desde la formación de este máximo hasta que el precio cae, donde tuvimos, bueno, donde les acabo de mostrar que coloqué la operación en venta. Vamos a un minuto, ahora sí. Voy a colocar aquí el gráfico en horario. Muy bien. Vale. En la medida en la que nosotros tenemos la llegada del precio a ese gap, a ese vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Tenemos mínimo, máximo y desde que se forma este máximo tenemos un movimiento en contracción, no se supera nuevamente el área de el vacío de liquidez, el gap. Movimiento bajista, breakaway gap, fair value gap, aquí tenemos desplazamiento y la formación del patrón en corto del ICT Mentorship 2022. Sin embargo, no lo tomamos porque está fuera de nuestro horario operativo según el modelo que aplicamos. Pero es importante que lo mencione porque desde allí comienza todo. ¿Ok? Bien, tenemos movimiento bajista, empieza nuestra sesión, no tenemos narrativa, no tenemos narrativa, esperamos estos 20 minutos, los omitimos, no importa, tenemos nuestro nivel de temporalidad diaria, que es el consequent encroachment de la mecha diaria, bueno, de la vela diaria. Cuando son las 10:25 tenemos un movimiento alcista con un desequilibrio en medio, fíjense. Entonces yo lo que hago es procedo a trazar todo ese desequilibrio e incluso solo llegar a considerar el fair value gap del extremo. Ahora voy a explicar qué pasó. Lo primero, tenemos al precio superando como tal todo el área del bici desde su origen hasta su fin. Sin embargo, no crea cuerpos por debajo del mínimo anterior. Las mechas rozan el mínimo anterior y el precio ingresa nuevamente al rango. ¿Qué sería un BPR? Vamos a evaluarlo. En este momento fue que comenté que esperaría más información porque sí quería ver al precio dentro de ese desequilibrio, pero no iba a vender allí. No iba a vender allí. De preferencia, necesitamos tener cuerpos por debajo de ese mínimo anterior, al menos en este tipo de escenarios en los que ya tenemos un nivel diario de respaldo. Y no simplemente ingresar porque el precio se acerca al área, sino esperar que el precio cierre o que las velas de un minuto cierren dentro del BPR, del Fair Value Gap, del Inversion Fair Value Gap, de lo que tú tengas marcado, del BC, del CB. Ok, tenemos movimiento alcista, nos ahorramos aquí un stop loss y eso es lo importante de esperar la narrativa. Si tú esperas, para las 10:50 tienes el precio aquí encima.
Y no voy a entrar en detalles. Yo sé que muchos van a decir, oh, Ángel, acá tienes un mitigation block o tienes un fair value gap o breakaway en 2 minutos, 5 minutos, bla, bla, bla. No, no voy a entrar en detalles. Veamos. Aquí lo que tenemos es, fíjense, si yo trazo un PD array a la desviación estándar número 2, ¿ok? 2. Tenemos uno, 2. A ver, permítanme un segundo. Perdón, desviación estándar número 3, ¿ok? 3 del market shift que hemos previamente marcado en temporalidad de 1 hora, que es este, ¿de acuerdo? Bueno, el swing del breaker, ubicado en ese market shift bajista de temporalidad de 1 hora. Si yo trazo aquí un PD array, lo que yo tengo es la llegada del precio hacia el equilibrio de la desviación estándar. ¡Ey, ey! ¿A ti te enseñaron a trazar PD arrays a máximos y a mínimos y a mínimos y a máximos? Mm, pues fíjate, ahora yo te estoy enseñando a trazar un PD array, una matriz PD array, a una desviación estándar para que tú entiendas por qué se generan este tipo de movimientos. A lo largo de la sesión tuve dos cambios de chip. Sí, dos cambios de chip. Inicialmente, para esa sesión quería vender. No lo comuniqué al grupo porque estaba esperando narrativa. Tenía el precio aquí en estos primeros 20 minutos, pero inicialmente quería vender. Cuando veo este movimiento alcista y cuando veo que aquí el precio rompe el mínimo anterior, me dispuse a delimitar este rango que lógicamente está en equilibrio. Sí, lógicamente está en equilibrio. ¿Por qué? Porque se neutraliza en ambas direcciones. Se neutraliza su mínimo, se neutraliza su máximo. El swing, ¿verdad? El swing es importante que lo estudies. Sin embargo, ustedes saben que si el precio va a ir en dirección alcista, pueden trazar una desviación estándar al rango o al swing del stop on, del supuesto stop on. ¿Qué hice yo? Lo que yo hice para confirmar entonces si esto era un stop on y si en efecto el precio se iba a ir hacia arriba, fue trazar una desviación estándar aquí. Indiqué 14.400 como nivel de referencia para confirmar que el precio se va a ir en dirección alcista. Y es que en mentoría de desviaciones estándar, lo que van a aprender es impresionante, porque que el precio no haya alcanzado la primera desviación estándar nos confirma en este tipo de casos, cuando nosotros trazamos desviaciones estándar a un stop hunt, que no lo va a hacer. Si no lo hace y regresa al rango en equilibrio, entonces no me interesa. Descarto la desviación estándar uno porque sería mi primera consigna para ir armando el rompecabezas alcista, pero si esto no sucede, lo que veo es un acercamiento nuevamente al rango que está en equilibrio y acá podemos hacer varias cosas interesantes. Lo primero, volver a usar este rango, que es referencial. De hecho, aquí se alcanza, sí, ahí se alcanza, si se dan cuenta. Y eso tiene muchísimo que ver con mi operación también, por supuesto, pero vamos a enfocarnos aquí primero porque, ¿qué pasó en la sesión? ¿Por qué la sesión se acabó alrededor de las 11:30? Vale. El precio ingresa nuevamente al rango en equilibrio, pero el movimiento proviene ¿de dónde? De Premium Array, de la desviación estándar. El precio vuelve a cotizar por debajo del Consequent Encroachment de la mecha de la vela de temporalidad diaria y me deja aquí un breakaway gap. Entonces mi pauta era, yo tengo el precio cotizando dentro de un BPR, porque esto es un Balance Price Range en términos de entrega de precio, en términos de movimiento. Sí, Sell side delivery, buy side delivery, el precio ingresa al BPR, no tenemos ninguna reacción. Ya saben que existe prioridad de reacción, pero siempre y cuando esto esté sincronizado con la dirección. Si no, lógicamente va a suceder esto, que el precio va a superar ese rango nuevamente en dirección bajista. Y si bien es cierto, la reacción es mínima, ya les he dicho, siempre van a tener una reacción, por más mínima, siempre van a tener una reacción. Y esta pequeña reacción es la que nos permite armar el rompecabezas de la narrativa, porque esto es lo que uno necesita, no para entrar en una operación. Si tú entras en una operación, bueno, te felicito porque, a ver, tú podrías haber hecho esto, podrías haber hecho esto y decir, bueno, voy a vender allí. Y no estaría mal, pero no es el tipo de fair value gaps que yo considero dentro de mis prioridades para mi modelo. Yo siempre les hablo acerca de los desequilibrios del extremo de un movimiento. Y si bien es cierto, acá no tengo fair value gaps, en este movimiento del sistema no tengo fair value gaps, sino hasta aquí, y luego tengo un fair value gap por aquí también, y puedo trazar otro BC por acá. O al ser todo ese movimiento un movimiento
puesto completamente de velas alcistas, lo puedo delimitar de esta manera. Tengo un bici en un movimiento alcista, se alcanza la desviación estándar número, bueno, en la frontera de la desviación estándar número 2 con la 3 y el precio vuelve a entrar al rango. Se supera, se supera por la parte inferior, contrae, fuera de horario. Lógicamente yo ingreso en horario, arriesgándome a que se rompa este máximo y por eso protejo aquí y el precio cae. Ahora vamos a llegar allí. Esto es lo que pueden hacer. Sí, están habilitados a hacerlo, pero necesitan someterlo a backtesting, ¿ok? Bueno, en principio, cuando veo este movimiento, planteo que el precio llegue a este Fair Value Gap, que el precio alcance este máximo como el límite del Balance Price Range para poder formular la operación en venta. Y no, no tuve eso, no tuve eso, no tuve eso. Al no tener esa narrativa, simplemente cerré la sesión, me quedé unos 10 minutos y resulta que, como ya comenté al principio, mi operación la coloqué a las 11:47 de la mañana hora Nueva York. Sin embargo, si eliminamos estas líneas, ya ustedes entendieron también cómo considero el PDRA o la matriz PDRA dentro de una desviación estándar. Además de eso, tengo que mencionar que acá, en temporalidad de un minuto, tengo un detallito. Sí, ¿cuál es ese detallito? Bueno, vamos a hablar de este detallito. Acá tengo ruptura de máximo y acá ruptura de mínimo. ¿Qué es esto? Este swing cumple con las características de un swindle breaker. Muy bien. Entonces, eso a mí me permite, sí, voy a borrar las desviaciones de una hora, porque eso a mí me permite, claro, claro, sí, trazar desviaciones estándar en dirección bajista. Trazo desviaciones estándar y, lógicamente, al encontrarme antes de la primera desviación estándar, mi criterio es el que asume, entro en venta. Si este máximo se va a neutralizar, protejo encima de este máximo. El precio rompe ese máximo, efectivamente, convierte este bici en un VPR y lleva el precio hacia la primera desviación estándar, que es precisamente esta área en la que cerré esa operación con un ratio de un 1:1. No solo tomar ese tipo de operaciones, a decir verdad, no. Esta fue una operación muy pequeña, con un riesgo bastante sumido, pero con todos los fundamentos. A ver, sabía que iba a tener trauma, que contemplaba esa posibilidad. Pero todo lo que comento, sí, en estos market reviews, tiene que ver mucho con la manera en cómo tomo decisiones, incluso aun cuando me equivoco. Y también lo que les dejo es una manera en cómo ustedes pueden identificar sus propios errores cuando yo toco stop loss y hablo de los stop loss en estos market reviews. No voy a parar de hablar de todo mi desarrollo, mi proceso, de todas mis operaciones, de cómo ustedes se pueden mantener siendo rentables, aún solo generando un 1% de su cuenta al mes. Y ya sé que ustedes que tienen cuentas de 5,000, de 10,000, de 20,000, me van a decir, Ángel, pero un 1% es muy poco. Bueno, imagínate manejar un 1% de $500,000. Te voy a dejar con eso en la cabeza. Y nos vemos en el siguiente Market Review, mañana viernes, último día de la semana, con seguramente algunos detalles adicionales sobre la narrativa que tengamos mañana. Va a ser bastante interesante. Y no me quiero ir, claro, claro, no me quiero ir sin antes dar mi perspectiva, porque quiero agregar un apartado de proyección. ¿Sí? Para el día de mañana tengo una dirección alcista preseleccionada. Tenemos o hemos, bueno, tenido un gap alcista, sí, un salto entre el precio de cierre y apertura de la sesión del día anterior, jueves, a la sesión del día de hoy, que bueno, como pueden darse cuenta, son las 11:16 ya de la noche. Entonces, para mañana contemplo un bias alcista en la medida en la que se rompa este máximo, el máximo que se forma a las 15 horas del día jueves 26. Si el precio para la sesión de la mañana está por encima de este máximo, voy a considerar comprar. ¿Sí? Y lo voy a explicar también y voy a ratificar seguramente esta idea en el market review del día de mañana. Eso sería entonces todo lo que tengo que decir. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y sigan estudiando.